La sala del Consejo en Zenith Prime era enorme. La sala circular podría albergar representantes de más de 100 especies alienígenas diferentes. Hoy estaba lleno a capacidad. El embajador Krelj estaba en el podio central, y su piel azul parecía brillar bajo las luces brillantes que provenían del techo. Sus 6 tentáculos se movían en patrones que mostraban que estaba profundamente preocupado. Krelj era un vaxiano, una especie que había sido parte de la comunidad galáctica durante más de 3.000 años. Las vacunas eran conocidas por ser cuidadosas y meditadas. Rara vez mostraban miedo, pero hoy Krelj tenía miedo, y todos en la cámara podían verlo. Honorables miembros del Consejo, comenzó Krelj, amplificando su voz para que todas las criaturas en la sala pudieran oírlo claramente. Traigo la noticia de un descubrimiento que nos concierne a todos. Nuestras naves de exploración han encontrado una nueva especie inteligente. Este anuncio provocó susurros emocionados en toda la cámara. Las nuevas especies eran raras. La mayor parte de la galaxia ya había sido explorada. Encontrar vida inteligente siempre fue un momento de celebración. ¿Dónde están ubicados?, preguntó el embajador Vaugen. Una criatura alta parecida a un insecto del colectivo Colmena. Están en el sector 447, respondió Krelj. Un área remota que no habíamos inspeccionado completamente. La especie se llama a sí misma humana. Habitan un pequeño planeta azul al que llaman Tierra. ¿Qué es lo preocupante de esto?, Borne preguntó. Nuevas especies siempre son bienvenidas y cumplen con nuestros estándares de civilización. Los tentáculos de Krelj se retorcieron en un patrón que significaba una profunda perturbación. Ese es el problema. No estoy seguro de que cumplan nuestros estándares. Nuestros escaneos de largo alcance han revelado información preocupante sobre estos humanos. Activó la pantalla holográfica en el centro de la cámara. Aparecieron imágenes de la Tierra, girando lentamente para que todos pudieran verlas. Era un hermoso planeta cubierto de océanos azules y continentes verdes con nubes blancas arremolinándose en la atmósfera. El planeta parece pacífico, observó otro miembro del Consejo. Los escáneres van más allá de la apariencia, afirmó Krill. Cambió la pantalla para mostrar las firmas de calor en toda la superficie del planeta. Aparecieron puntos rojos en docenas de lugares. Estas son armas nucleares. Los humanos han creado dispositivos capaces de destruir todo su planeta muchas veces. La cámara quedó en silencio. Las armas nucleares no eran desconocidas en la galaxia, pero la mayoría de las especies las habían abandonado hacía miles de años. Se les consideraba bárbaros e innecesariamente peligrosos. Quizás los conservan como reliquias, sugirió alguien. Muchas especies tienen armas antiguas en los museos. Krelj negó con la cabeza, un gesto que había aprendido al estudiar a los humanos. No, estas armas están activas y listas para usar. Pero eso no es lo peor. Cambió la pantalla nuevamente. Esta vez mostró datos históricos que los barcos de escaneo habían recopilado. Los humanos han estado luchando guerras en su planeta durante toda su historia registrada. Guerras entre diferentes grupos de su misma especie. Guerras que han matado a millones de personas de su propia especie. Los miembros del Consejo comenzaron a hablar entre ellos. Esto fue muy inusual. La mayoría de las especies inteligentes lucharon entre sí en sus primeras etapas de la evolución, pero generalmente dejaron de hacerlo una vez que desarrollaron tecnología avanzada. El riesgo de extinción se volvió demasiado grande. ¿Se pelean entre sí?, preguntó Borne. Incluso ahora, tienen más de 190 naciones diferentes en su planeta, explicó Krelj. Muchas de estas naciones han estado en guerra entre sí durante el último siglo. Han matado a millones de personas de su propia especie en conflictos por territorio, recursos y diferencias ideológicas. Entonces son salvajes, declaró el gran canciller Draven. Fue el líder de la supremacía de Corion, una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Draven era una criatura alta y orgullosa, con escamas doradas y ojos agudos.
Deberíamos marcar su espacio como prohibido y no tener contacto con ellos. Me inclino a estar de acuerdo, dijo Krelj lentamente. Pero hay algo más que me preocupa aún más. Los humanos casi se destruyeron por completo, al menos 2 veces en su historia reciente. Aún así, se alejaron de la extinción en el último momento. Esto demuestra que tienen cierta capacidad de moderación, pero también que están dispuestos a llegar hasta el borde mismo de la aniquilación. Mientras el Consejo Galáctico debatía el destino de la humanidad a millones de años luz de distancia, el capitán Jake Morrison estaba en el puente de la unidad. El barco fue el mayor logro de la humanidad. Se necesitaron 50 años de investigación, desarrollo y construcción. La unidad fue la primera nave humana capaz de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Jake tenía 42 años y cabello castaño corto que recién comenzaba a encanecer en las sienes. Había sido piloto en las Fuerzas de Defensa de la Tierra durante 20 años antes de ser seleccionado para comandar la unidad. Sus tranquilos ojos azules recorrieron los instrumentos del puente, comprobando cada sistema una vez más. Todos los sistemas son verdes. Capitán, informó la teniente Sarah Brooks desde la estación de ingeniería. Era una mujer joven de piel oscura y ojos brillantes e inteligentes. El motor más rápido que la luz funciona perfectamente. Bien, dijo Jake. Sintió el peso de la historia presionándolo. Hoy se suponía que sería un vuelo de prueba sencillo hasta el borde del sistema solar y de regreso. Pero había rumores de que los telescopios de largo alcance de la Tierra habían detectado algo inusual, algo artificial, algo que no pertenecía a su sistema solar. Capitán, estoy detectando un objeto que está entrando en nuestro sistema solar, gritó Peter Grant desde la estación de sensores. Acababa de salir de la academia, tenía apenas 23 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba los controles. No es natural. La trayectoria y la velocidad indican un diseño inteligente. El corazón de Jake comenzó a latir más rápido. Esto fue todo. El momento sobre el cual la humanidad se había preguntado durante siglos. No estaban solos en el universo. Muéstramelo, ordenó Jake. La pantalla principal parpadeó y luego mostró una imagen que dejó a todos en el puente sin aliento. Una nave suspendida en el espacio, iluminada por estrellas distantes. No se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. La embarcación era lisa y de aspecto orgánico, como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. Su casco parecía brillar con colores que no tenían nombre en los idiomas humanos. Dios mío, susurró Sarah Brooks. Es hermoso, dijo Jake levantándose de su silla de mando. Abran todos los canales de comunicación. Quiero enviarles un saludo desde cualquier frecuencia que tengamos. Sí, señor, respondió Grant. Sus dedos volaron sobre los controles. Jake había ensayado este momento 1000 veces. Activó el sistema de grabación de la nave y comenzó a hablar. Este es el capitán Jake Morrison de la nave espacial Unity, representando al planeta Tierra y a la especie humana. Venimos en paz. Deseamos establecer comunicación y amistad con usted. Él asintió a Grant. Envía ese mensaje en todos los idiomas que tenemos. Añade secuencias matemáticas, números primos, cualquier cosa que demuestre que somos inteligentes y pacíficos. La unidad transmitió el mensaje en docenas de idiomas humanos junto con pruebas matemáticas y secuencias armónicas que cualquier especie inteligente debería reconocer como comunicación intencional. Durante un largo minuto no ocurrió nada. La nave alienígena flotaba en el espacio, aparentemente sin responder. Luego, sin previo aviso, encendió sus armas. «Capitán, nos están apuntando», gritó Grant. «Las lecturas de energía están fuera de escala». Jake tuvo un segundo para tomar una decisión que cambiaría todo. El gobierno de la Tierra le había dado instrucciones claras. Establecer contacto pacífico con cualquier vida extraterrestre. Pero también le habían dicho algo más. «Regresa con vida». «Maniobras evasivas», ordenó Jake. «Patrón Delta 7 ahora».
La unidad se sacudió hacia un lado. La tripulación del puente fue arrojada contra sus ataduras mientras el barco giraba en una dirección que no tenía sentido. El arma alienígena disparó, pero el rayo pasó a través del espacio vacío donde la unidad había estado un momento antes. Dentro de la nave exploradora vaxiana, el piloto Drex estaba en pánico. Estaba realizando una patrulla de rutina cuando detectó la embarcación desconocida. Siguiendo el protocolo estándar, había encendido sus armas como medida defensiva. Nunca esperó que los extraterrestres reaccionaran tan violentamente. La nave humana se movía siguiendo patrones que Drex no podía predecir. Cada especie de la galaxia luchó según principios lógicos basados en la física y el posicionamiento óptimo. Los barcos se movían en curvas y arcos que podían calcularse y anticiparse. Pero esta embarcación humana se movía como si estuviera borracha o loca. Zigzagueó cuando debería haber hecho zag. Se zambulló cuando debería haber subido. Rodó en direcciones que no tenían ningún propósito táctico. Drex disparó una y otra vez, pero no pudo alcanzar la nave que maniobraba salvajemente. Su computadora de orientación seguía dándole mensajes de error. La nave humana no seguía ninguna doctrina de combate conocida. En el puente del Unity, Jake estaba improvisando. La humanidad nunca había librado una batalla espacial antes, pero sí había librado muchas batallas en la Tierra. Jake estaba usando técnicas de combates aéreos, guerra submarina e incluso combate naval antiguo. Mezcló movimientos aleatorios solo para mantener al enemigo confundido. «Están disparando otra vez», gritó Grant. «Gira a estribor. Colócate debajo de su línea de fuego», ordenó Jake. La unidad bailó alrededor del fuego de las armas alienígenas como un boxeador esquivando golpes. Sarah Brooks estaba observando atentamente la nave extraterrestre. «Capitán, creo que están confundidos», dijo. «Observa sus patrones de movimiento. Están tratando de predecir dónde estaremos, pero seguimos sorprendiéndolos». Jake vio que ella tenía razón. La nave extraterrestre se movía en curvas suaves y lógicas. Fueron movimientos hermosos, eficientes y precisos, pero predecibles. «Preparen las armas», ordenó Jake. «Apunte únicamente a sus motores. Quiero deshabilitarlos, no destruirlos». «Armas listas, señor», informó el teniente Carlos Vega desde el puesto táctico. «Fuego». Las armas de la unidad impactaron la nave exploradora vaxiana con precisión. Los motores de la nave alienígena se apagaron. El barco todavía estaba intacto, todavía presurizado, pero no pudo. El comandante Sis se encontraba en la bahía de aterrizaje del puerto espacial principal de la Tierra, mirando el cielo azul sobre él. Había estudiado la Tierra desde la órbita durante 3 días antes de decidir aterrizar. El planeta era hermoso de una manera que lo sorprendió. Su propio mundo era mayoritariamente gris y marrón, con ciudades ordenadas y paisajes eficientes. La Tierra era caótica y salvaje, con vastos océanos y bosques que parecían crecer sin planificación ni propósito. Six era alto y delgado, incluso para un Kejin. Su piel gris era suave y sin imperfecciones. Sus grandes ojos negros observaban todo lo que le rodeaba con cuidadosa atención a los detalles. Los Kejin eran conocidos en toda la galaxia por sus mentes lógicas. Abordaron cada problema con precisión matemática. En la cultura Kejin la emoción era considerada una debilidad, algo que debía controlarse y minimizarse. Un humano se le acercó. Era joven, quizá de unos 25 años según la estimación de Kejin. Ella tenía el pelo rojo brillante recogido en lo que los humanos llamaban una cola de caballo. Sus ojos verdes brillaban con una amabilidad que hizo que Sis se sintiera incómodo. Kejins no sonreía a los extraños. «Comandante Sis», dijo el humano. «Soy la teniente Amy Rollers. Me han asignado como enlace durante su visita a la Tierra». Extendió la mano hacia él. Sis la miró con confusión. Su material informativo mencionaba esta extraña costumbre humana, pero no esperaba encontrarla de inmediato. «¿Desea que le tome la mano?», preguntó Sis.
Amy sonrió cálidamente. Se llama apretón de manos. Así es como nos saludamos unos a otros. Demuestra que somos amigables y que no llevamos armas. Six extendió la mano con cuidado y le tocó la suya. Le sorprendió lo cálida que estaba. La temperatura corporal de Kejin era mucho más fría que la humana. Amy le sacudió suavemente la mano arriba y abajo varias veces y luego la soltó. Bienvenido a la Tierra, dijo Amy. Entiendo que estás aquí para aprender sobre la humanidad. Se supone que debo mostrarte lo que quieras ver. Es correcto, respondió Six. El Consejo Galáctico necesita comprender a tu especie antes de que podamos determinar si los humanos deben ser invitados a unirse a la comunidad galáctica. La sonrisa de Amy se desvaneció levemente. Lo entiendo. Después de lo que pasó con tu nave exploradora, estás preocupada por nosotros. Preocupado es un término emocional. Six dijo, estamos preocupados desde un punto de vista lógico. Su especie parece ser inusualmente violenta. Bueno, dijo Amy. Supongo que deberíamos empezar con nuestra historia. Entonces, eso es probablemente lo que más te preocupa. Durante las semanas siguientes, Amy llevó a Six a docenas de museos, bibliotecas y sitios históricos. Le mostró todo, sin ocultarle nada. Six apreció esta honestidad, incluso si la información lo perturbó mucho. El primer lugar al que Amy lo llevó fue un museo dedicado a algo que los humanos llamaban la Segunda Guerra Mundial. Six pasó horas leyendo exhibiciones y viendo imágenes históricas. La magnitud del conflicto lo impactó. Más de 60 millones de humanos habían muerto en solo 6 años. ¿Por qué luchaste en esta guerra?, le preguntó Six a Amy mientras estaban sentados en la silenciosa sala de observación del museo. Amy respiró hondo. Es complicado. Había un líder que quería conquistar otras naciones. Creía que su gente era superior a otras. Muchas naciones se unieron para detenerlo. Pero 60 millones de muertos, dijo Six en voz baja. Eso es aproximadamente la población total de mi mundo natal. Mataste a esa cantidad de tu propia especie en 6 años. Lo sé, dijo Amy. Su voz era triste. Fue uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Juramos que nunca permitiríamos que algo así volviera a suceder. Pero dejaste que volviera a suceder. Six observó. Había estudiado los registros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los humanos habían luchado en Corea, Vietnam, Oriente Medio y docenas de otros conflictos. Siguen librando guerras. Amy no tenía una buena respuesta para eso. No somos perfectos. Todavía estamos aprendiendo a vivir en paz. Pero lo que realmente perturbó a Six fue aprender sobre las armas nucleares. Amy lo llevó a un museo que exhibía la historia de la bomba atómica. Six leyó sobre Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades destruidas en segundos por estas armas. Luego aprendió sobre la Guerra Fría, un periodo de 40 años en el que 2 naciones humanas se apuntaron miles de misiles nucleares. ¿Viviste bajo la amenaza de la extinción total durante 40 años? Preguntó Six con incredulidad. ¿Cómo funcionaba tu civilización? Amy se encogió de hombros. Supongo que la gente se acostumbró. En las escuelas hacíamos simulacros donde los niños practicaban cómo esconderse debajo de los escritorios en caso de un ataque nuclear. Todos sabían que una guerra podía empezar en cualquier momento, pero la vida seguía de todos modos. Eso es ilógico, dijo Six. Vuestra especie debería haberse autodestruido o desarmado por completo. En lugar de eso, simplemente aceptaste la posibilidad de la extinción y continuaste con tu vida diaria. Supongo que cuando lo dices así suena loco, admitió Amy. Pero los humanos somos buenos en ignorar el peligro hasta que está justo frente a nosotros. Algunas personas lo llaman optimismo. Otros lo llaman negación. Six tomó notas extensas. Los humanos eran capaces de vivir con contradicciones que volverían loca a una especie lógica. Podrían crear armas de destrucción máxima y luego optar por no usarlas.
Podrían librar guerras terribles y luego reconstruir sus civilizaciones. Podrían odiarse lo suficiente como para matar a millones, y aún así encontrar de alguna manera formas de cooperar. Después de 2 semanas, Amy sugirió que visitaran un tipo diferente de museo. Este estuvo dedicado a la evolución humana y la historia temprana. Sis agradeció el cambio de tema. Ya había visto suficiente guerra por un tiempo, pero lo que aprendió en este museo lo asustó más que todas las armas juntas. Esta sección explica cómo cazaban los primeros humanos, dijo Amy, mientras lo conducía a una exhibición. Antes de tener armas avanzadas, utilizábamos una técnica llamada caza persistente. Sis lee la información cuidadosamente. Según la exhibición, los primeros humanos identificaban el animal que querían cazar. El animal podía ser más rápido y más fuerte que los humanos, pero eso no importaba. Los humanos lo perseguirían. El animal huiría, superando fácilmente a los lentos humanos, pero estos lo rastrearían y seguirían siguiéndolo. Pasarían las horas. El animal volvería a correr. Los humanos lo seguirían nuevamente. Esto continuaría durante todo el día. El animal sería más rápido en cada sprint, pero también se agotaría más. Los humanos, con su inusual capacidad de enfriar sus cuerpos a través del sudor, podrían mantener un ritmo constante durante distancias increíbles. Al final, a menudo después de un día entero de persecución, el animal estaba demasiado exhausto para seguir corriendo. Simplemente se derrumbaría. Entonces los humanos lo matarían con armas simples. Perseguías animales hasta que morían de agotamiento. Six preguntó. Más o menos, dijo Amy. Los humanos somos en realidad unos de los mejores corredores de resistencia de la Tierra. No somos rápidos, pero podemos seguir adelante durante más tiempo que casi cualquier otro animal. Six sintió algo que nunca había experimentado antes. No era exactamente miedo. Los Kejin habían superado el miedo, pero estaban cerca de hacerlo. Su especie había evolucionado en un mundo con pocos depredadores. Los Kejin habían sobrevivido gracias a su inteligencia y a la construcción de refugios. Evitaron el conflicto siempre que fue posible. Pero los humanos eran depredadores. Habían evolucionado para cazar, y su método de caza se basaba en no rendirse nunca, no detenerse nunca, perseguir siempre hasta que su presa caía. Ustedes son depredadores persistentes, dijo Sik en voz baja. Toda su especie evolucionó para sobrevivir a otras criaturas. Amy lo miró con sorpresa. Nunca lo había pensado así, pero sí, supongo que sí. Mi madre siempre decía que los humanos somos demasiado tercos para nuestro propio bien. Sik pasó otra semana estudiando biología y psicología humana. Aprendió que los humanos tenían más resistencia que fuerza. Podían caminar durante días sin descansar. Podrían sobrevivir en casi cualquier entorno de su planeta, desde las heladas regiones árticas hasta los abrasadores desiertos. Eran adaptables hasta un grado extremo. Lo más inquietante fue aprender sobre la tolerancia humana al dolor. Los humanos podrían funcionar con lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies. Se han documentado casos de personas que perdieron extremidades y aún así siguieron luchando. 6 leyeron sobre soldados que continuaron luchando después de recibir múltiples disparos. Leyó sobre atletas que compitieron con huesos rotos. Los Kejins sentían dolor igual que los humanos. Pero sus mentes lógicas les dijeron que se detuvieran cuando se lesionaron. Los humanos parecían tener la capacidad de simplemente ignorar sus propios cuerpos cuando decidían que algo era lo suficientemente importante. En su último día en la Tierra, Six se sentó con Amy en un parque tranquilo. Los niños jugaban cerca, corrían y rían. La escena parecía pacífica y normal, pero Six ahora entendió lo que realmente estaba viendo. Tu gente me aterroriza, dijo Six. Honestamente, Amy parecía herida. ¿Por qué? Hemos estado intentando demostrarte que podemos ser pacíficos. Lo sé, dijo Six. Y eso lo empeora. Tienen la capacidad de ejercer una violencia increíble. Pero eligen la moderación.
Podrían haberse autodestruido muchas veces, pero no lo hicieron. Son depredadores que evolucionaron para no dejar nunca de perseguir a sus presas. Pero, en cambio, construyen museos y parques. Viven contradicciones. ¿Es eso malo? Amy preguntó. Es impredecible, respondió Sis. Y en mi experiencia, los seres impredecibles son los más peligrosos. Sis regresó a Zenith Prime y solicitó una audiencia inmediata con todo el Consejo Galáctico. Cuando los miembros se reunieron, presentó sus conclusiones. Había preparado un informe detallado con cientos de páginas de análisis, pero decidió resumirlo de forma sencilla. Los humanos no son solo una amenaza militar, comenzó Six. Son una amenaza fundamental para nuestra comprensión de la guerra y la resolución de conflictos. Cada especie en esta galaxia evolucionó para evitar conflictos innecesarios. Luchamos cuando debemos hacerlo, pero preferimos la paz porque el conflicto es costoso y peligroso. Los humanos evolucionaron de manera diferente. Activó una pantalla holográfica que mostraba la biología y la evolución humana. Los humanos somos depredadores perseguidos. En su mundo, no eran las criaturas más fuertes ni más rápidas. Sobrevivieron desarrollando la capacidad de simplemente sobrevivir a cualquier cosa que se les opusiera. La colonia de Nueva Terra estaba situada en el borde del espacio controlado por los humanos. Era un asentamiento joven, de solo 15 años, construido en un planeta que tenía buenos depósitos minerales, pero un clima duro. Los 5.000 colonos que vivían allí habían venido de la Tierra buscando un nuevo comienzo y la oportunidad de construir algo nuevo. El alcalde Greg Palmer se encontraba en la ventana del edificio administrativo de la colonia, mirando el asentamiento que había ayudado a construir. Tenía 54 años, la piel curtida por años de trabajo al aire libre y el cabello gris que mantenía cortado corto. Antes de llegar a Nueva Terra, había trabajado en la industria minera de la tierra durante 30 años. Sabía todo sobre cómo excavar en la roca y extraer recursos valiosos. La colonia era sencilla pero funcional. La mayoría de los edificios se construyeron con materiales locales diseñados para soportar las frecuentes tormentas del planeta. La calle principal atravesaba el centro de la ciudad, con casas y negocios a ambos lados. En el borde del asentamiento estaba el complejo minero donde los colonos trabajaban extrayendo minerales raros que eran valiosos en la tierra. La hija de Greg, Katie, trabajaba como una de las ingenieras de la colonia. Tenía 20 años, era inteligente y decidida como su padre. Se había graduado como la mejor de su clase en la escuela de ingeniería y podría haber conseguido un trabajo cómodo en la tierra. En cambio, eligió venir a Nueva Terra porque quería ayudar a construir algo importante. La vida en Nueva Terra era dura pero buena. Los colonos trabajaron juntos, se ayudaron mutuamente a superar las dificultades y construyeron una verdadera comunidad. Los niños asistieron a la escuela. Las familias cenaron juntas. La gente soñaba con el futuro. Luego llegaron los barcos coronianos. Greg estaba en su oficina cuando el oficial de comunicaciones de la colonia irrumpió por la puerta sin llamar. «Señor alcalde, tenemos un problema», dijo el oficial con el rostro pálido. «Hay naves extraterrestres en órbita. Grandes». Greg sintió que su corazón se hundía. Había oído hablar de las tensas relaciones entre los humanos y la comunidad galáctica. Esperaba que no afectara a una colonia pequeña y pacífica como Nueva Terra. «Abra un canal de comunicación», ordenó Greg. «Veamos qué quieren». El mensaje del comandante de la flota coreana fue breve y directo. Nutra ahora fue reclamada como territorio de la supremacía Corian. Todos los colonos humanos tenían 24 horas para evacuar. Cualquier ser humano que permaneciera después de ese tiempo sería expulsado por la fuerza. Greg leyó el mensaje 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. «Simplemente nos están quitando nuestra casa». Así sin más, convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Colonia. En cuestión de 1 hora, representantes de todos los distritos de la colonia se reunieron en el salón principal.
La noticia del ultimátum de Corian se había difundido rápidamente y la gente estaba asustada. «Deberíamos irnos», dijo uno de los miembros del consejo, una mujer llamada Susan Clark, que dirigía la escuela de la colonia. «Tenemos niños aquí. No podemos luchar contra buques de guerra. ¿A dónde iríamos?», preguntó otro miembro del consejo. «Vendimos todo lo que teníamos para venir aquí. Este es nuestro hogar». El debate se fue calentando. Algunos querían evacuar inmediatamente. Otros querían contactar con la tierra y pedir protección militar. Algunos sugirieron intentar negociar con los corteanos. Greg escuchó a todos atentamente. Finalmente se levantó y habló. «Entiendo el miedo de todos», dijo. «Yo también tengo miedo. Allí arriba hay buques de guerra y nosotros solo somos mineros y agricultores. Pero quiero que todos reflexionen sobre algo. Si nos vamos ahora, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Que cualquier especie alienígena puede tomar lo que quiera de los humanos? ¿Que huirán de nuestros hogares sin siquiera intentar defenderlos?» Katie Palmer se levantó de donde estaba sentada cerca del fondo. «Papá tiene razón. Nosotros construimos este lugar. Limpiamos el terreno, construimos los edificios, hicimos que esta colonia funcionara. Si nos rendimos sin luchar, le estaremos diciendo a la galaxia que los humanos somos débiles. Pero somos débiles». Susan Clark protestó. «No tenemos armas. No somos soldados». «No somos soldados», asintió Greg. «Pero tampoco estamos indefensos. Conocemos esta colonia mejor que los corteanos. Conocemos cada edificio, cada túnel de las minas, cada sistema. Si quieren tomar Nueva Terra, tendrán que venir aquí y tomarla habitación por habitación». La colonia celebró una votación. Estuvo cerca, pero la mayoría decidió quedarse. A los que querían irse se les permitió viajar en los pocos barcos de transporte que había en la colonia. Unas 800 personas decidieron evacuar, en su mayoría familias con niños pequeños. El resto se preparó para resistir. Greg sabía que no podían ganar una batalla militar, pero recordó algo que su abuelo le había dicho sobre la guerra. A veces no es necesario ganar. Solo hay que hacer que la victoria sea tan costosa que el enemigo decida que no vale la pena. Katie se hizo cargo de los equipos de ingeniería. Comenzaron a modificar el equipo industrial de la colonia para convertirlo en herramientas defensivas. Los láseres mineros podrían reutilizarse como armas. Los vehículos de construcción podrían convertirse en obstáculos. Los túneles de la mina podían convertirse en un laberinto que solo los colonos sabían cómo recorrer. Cuando pasó el plazo de 24 horas, el gran canciller Draven se sintió insultado. Esperaba una rendición inmediata. En cambio, los humanos todavía estaban allí y le habían enviado un mensaje que constaba de solo 2 palabras. «Ven a tomarlo». Draven ordenó a sus tropas terrestres desembarcar y expulsar a los colonos por la fuerza. Envió 500 soldados, todos ellos profesionales entrenados con armas y armaduras avanzadas. Esperaba que la operación durara como máximo unas pocas horas. El comandante Vex lideró las fuerzas terrestres de Corion. Era un oficial experimentado que había participado en docenas de operaciones militares. Cuando sus tropas desembarcaron fuera del asentamiento humano, se sintió confiado. Eran civiles, no soldados. Se rendirían tan pronto como vieran un verdadero poder militar. Los corianos avanzaron hacia la colonia en formación estándar. Sus armas listas. El asentamiento humano parecía tranquilo. Nadie salió a recibirlos. Esto puso a Vex un poco nervioso, pero continuó adelante. La primera explosión eliminó al escuadrón líder. Una carga minera oculta bajo la carretera detonó y envió a 6 soldados de Corion a volar por los aires. Los supervivientes corrieron a buscar refugio, confundidos y conmocionados. Siguieron más explosiones. Los humanos habían minado todo el acceso a la colonia con explosivos industriales. Vex observó con horror cómo su avance organizado se convertía en caos. Sus soldados estaban muriendo y ni siquiera habían llegado aún a los edificios.
Retrocedan y reagrúpense, ordenó Vex. Los coreanos se retiraron, dejando atrás a sus muertos. Vex contó sus pérdidas. 23 soldados muertos o gravemente heridos contra civiles desarmados. Se suponía que esto iba a ser una simple acción policial. Vex cambió sus tácticas. Envió sus tropas alrededor de las zonas minadas, acercándose a la colonia desde múltiples direcciones. Esta vez llegaron a los edificios. BX se sintió aliviado. Ahora podrían simplemente ir puerta por puerta y sacar a los humanos. Pero entrar a los edificios era otra pesadilla. Los humanos habían soldado las puertas y las habían cerrado desde dentro. Cuando los corteanos intentaron abrirse paso, encontraron habitaciones llenas de gas tóxico proveniente de la planta de procesamiento químico de la colonia. Cuando intentaron entrar por las ventanas, las paredes se derrumbaron sobre ellos. Cuando finalmente llegaron al interior de los edificios, encontraron que todos los pasillos estaban llenos de trampas. Greg Palmer observó el avance de Corion desde el centro de mando de la colonia, que estaba en lo profundo de los túneles mineros. Tenía cámaras por todo el asentamiento que le mostraban dónde estaban las tropas enemigas. Están intentando entrar en la zona residencial, informó Katie desde su estación. Libera el siguiente conjunto de obstáculos. Greg ordenó. Katie presionó una serie de botones. En toda la colonia se activaron sistemas automatizados. Los sistemas de extinción de incendios llenaron los edificios con espuma, cegando y desorientando a los coreanos. Las puertas de emergencia sellaron los pasillos. La red eléctrica se apagó en ciertas secciones, sumiendo al enemigo en la oscuridad. Los corteanos eran soldados profesionales, pero estaban entrenados para la guerra convencional. Nunca habían luchado contra un enemigo que convirtiera una colonia entera en un arma. Cada edificio era una trampa. Cada habitación era un peligro potencial. El comandante Vex finalmente retiró sus tropas después de 3 días de combate. Había perdido más de 100 soldados y no había capturado a ningún ser humano. Los colonos todavía estaban en sus túneles, todavía defendiendo su hogar. El gran canciller Draven se puso furioso cuando recibió el informe de Vex. ¿Me estás diciendo que 500 soldados entrenados no pueden derrotar a 5.000 civiles? No están luchando como civiles, respondió Vex. Están utilizando todos los recursos disponibles. Conocen el terreno a la perfección y están dispuestos a arriesgar sus vidas para defender su hogar. Entonces les daremos una razón para rendirse, dijo Draven con frialdad. La flota coreana en órbita se reposicionó, apuntando con sus armas a la colonia que se encontraba debajo. Draven envió un último mensaje a los humanos: ríndanse ahora o enfrenten un bombardeo orbital. Greg Palmer recibió el mensaje en el centro de mando. Todos a su alrededor guardaron silencio, esperando su decisión. Miró a Katie, pálida pero decidida. Evacuaremos a los túneles más profundos, dijo Greg en voz baja. Todos vayan bajo tierra ahora. Papá, destruirán todo lo que construimos, dijo Katie. Lo sé, respondió Greg. Pero hemos dejado claro nuestro punto. Les hemos demostrado que los humanos no se rinden fácilmente. Ahora necesitamos sobrevivir para poder reconstruir. Los colonos se adentraron en los túneles mineros, profundizando al máximo. Sellaron los túneles de entrada tras ellos y se agazaparon en la oscuridad, esperando. El bombardeo comenzó 1 hora después. Misiles cayeron del cielo, impactando la colonia con una fuerza devastadora. Los edificios explotaron. Los incendios se extendieron por el asentamiento. El suelo temblaba con cada impacto. Greg intentó que todos entraran en los refugios profundos, pero el bombardeo llegó demasiado rápido. Algunos túneles se derrumbaron antes de que todos pudieran ponerse a salvo. Secciones de la mina se inundaron al reventar las tuberías de agua. Había gente atrapada, herida, moribunda. Kai. El almirante Chris Hayes estaba sentado en su puesto de mando a bordo del acorazado Valiant,
estudiando las pantallas tácticas que le mostraban exactamente la gran inferioridad numérica de su flota. Las cifras no eran alentadoras. 47 naves de guerra humanas contra una fuerza coreana de cientos de efectivos. Todo análisis lógico indicaba que esta guerra sería corta y terminaría con la derrota de la humanidad. Pero Hayes no había sobrevivido 3 décadas de servicio militar siguiendo predicciones lógicas. Había sobrevivido comprendiendo algo que la mayoría de los estrategas militares olvidaban. Las guerras no se ganaban con naves y armas. Se ganaban por la gente dispuesta a usarlas. Informe de situación. Ordenó Hayes. El capitán Jake Morrison ahora se desempeñaba como su oficial táctico. Lea su pantalla. Todas las naves están en posición. La flota está dividida en 7 grupos separados como usted ordenó. Las tripulaciones están listas. Hayes había organizado la flota humana de una manera que puso nerviosos a sus propios oficiales. En lugar de mantener las naves juntas para protección mutua, las había dividido en pequeños grupos de 6 o 7 naves. Cada grupo tenía su propia área de operación y sus propios objetivos. Los coreanos esperarán que luchemos un combate de flota tradicional. Hayes explicó a su personal. Esperarán que reunamos nuestras naves e intentemos defender ubicaciones clave. No vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer, señor?, preguntó la teniente Amy Rollers, quien había sido ascendida y asignada al personal de mando de Hayes. Hayes sonrió sombríamente. Vamos a hacer que le teman al espacio vacío. La guerra no comenzó con una batalla masiva, sino con terror. El primer convoy de suministros coreano viajaba por lo que debería haber sido territorio seguro cuando se encontró con un pequeño grupo de naves humanas. Las naves de escolta se movieron para interceptarlos, esperando un breve tiroteo antes de que los humanos se retiraran. En cambio, los humanos atacaron con tácticas kamikaze que horrorizaron a los coreanos. Una nave humana, ya dañada y perdiendo potencia, aceleró directamente hacia una nave de escolta coreana y la embistió a toda velocidad. Ambas naves explotaron en una enorme bola de fuego. Las naves humanas supervivientes intensificaron su ataque mientras los corgeyanos aún se recuperaban del impacto. En cuestión de minutos, 3 naves de suministro fueron destruidas y el resto del convoy se dispersó. Cuando el gran canciller Draven se enteró del ataque, lo descartó como desesperación. Están sacrificando sus naves porque saben que no pueden ganar por medios convencionales. Pero luego sucedió una y otra vez. Naves humanas comenzaron a aparecer en el espacio coreano, atacando líneas de suministro, atacando puestos de avanzada aislados y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Utilizaron tácticas que parecían descabelladas a la lógica mente militar coreana. Las naves humanas fingían estar dañadas, flotando indefensas en el espacio. Cuando las naves corgeyanas se acercaban para investigar, se activaban armas ocultas, o la nave dañada se activaba repentinamente y atacaba. Las tripulaciones humanas sobrecargaban deliberadamente sus reactores para crear explosiones masivas, cronometrando la detonación para llevarse consigo a las naves enemigas. Los coreanos comenzaron a temer cualquier encuentro con naves humanas porque nunca sabían qué esperar. ¿Esa nave dañada estaba realmente inutilizada o era una trampa? ¿Era ese pequeño carguero en realidad un carguero o estaba repleto de explosivos? El comandante Vex, quien dirigió el fallido asalto terrestre a Nut-Terra, recibió el mando de una flota encargada de dar caza a los invasores humanos. Persiguió a un grupo de 3 naves humanas durante 2 semanas, acorralándolas finalmente en un campo de asteroides. Los tenemos atrapados, informó Vex con seguridad. No hay escapatoria. Deben rendirse o morir. Pero los humanos habían elegido ese campo de asteroides deliberadamente. Mientras las naves de Vex se preparaban para atacar, descubrieron que los asteroides estaban sembrados de minas. Las explosiones destrozaron la formación coreana. Mientras la flota enemiga estaba sumida en el caos, las naves humanas atacaron desde un ángulo inesperado, destruyendo 2 cruceros coriones antes de superar la velocidad de la luz y escapar.
Bex regresó a la base con menos de la mitad de su flota original. Redactó un informe que preocupó enormemente al gran canciller Draven. Los humanos no luchan para ganar batallas, escribió Bex. Luchan para atemorizarnos. Cada encuentro nos cuesta barcos y tripulación. Incluso cuando técnicamente ganemos, están haciendo que esta guerra sea demasiado costosa para continuar. Pero la táctica humana verdaderamente aterradora fueron las acciones de abordaje. Los barcos de Corion tenían medidas de seguridad diseñadas para evitar abordajes. Tenían defensas internas y tripulantes armados. Según toda la doctrina militar, abordar una nave enemiga en medio de una batalla espacial era casi imposible. Los humanos lo hicieron de todos modos. La primera vez que sucedió, la tripulación de Corian pensó que estaban a salvo. Su barco había sido dañado por armas humanas, pero habían repelido el ataque y los barcos humanos se habían retirado. Entonces las alarmas de proximidad empezaron a sonar. Una pequeña embarcación de abordaje humano se había acoplado a su casco. Los corteanos activaron las defensas internas y enviaron equipos de seguridad al punto de ruptura, pero nada los preparó para lo que entró por esa esclusa de aire. La sargento Mia Collins lideró un equipo de 12 marines humanos en la nave Corian. Tenía 32 años, era fuerte y rápida, con cabello corto y negro y ojos que no mostraban miedo. Ella había crecido en un barrio difícil de la Tierra y había aprendido a pelear antes de aprender a leer. Los corteanos abrieron fuego tan pronto como entraron los humanos. El equipo de Mia respondió con armas que parecían primitivas para los estándares galácticos. Rifles de asalto, granadas, incluso escopetas, pero los humanos los usaron con una eficacia aterradora. Los corteanos lucharon desde posiciones defensivas preparadas. Los humanos lucharon como si estuvieran poseídos. Cuando el rifle de Mia se quedó sin municiones, sacó una pistola. Cuando la pistola se quedó vacía, sacó un cuchillo. Cuando un soldado coreano del doble de su tamaño intentó detenerla, ella luchó con las manos desnudas y ganó. La tripulación coroniana superviviente finalmente abandonó su propia nave y huyó en cápsulas de escape. Mia y su equipo capturaron la embarcación intacta. Antes de partir, lo llenaron de explosivos, utilizando la nave Corion capturada como una trampa masiva que destruyó 2 naves enemigas más. El video de la acción de abordaje de Mia se difundió tanto en el espacio humano como en el Corian. Para los humanos, se convirtió en una heroína. Para Corans, se convirtió en una pesadilla. Las tripulaciones corteanas comenzaron a solicitar transferencias desde naves que estaban asignadas a sectores donde operaban humanos. Algunas tripulaciones se negaron a luchar y prefirieron enfrentarse a tribunales militares antes que encontrarse con grupos humanos de abordaje. El impacto psicológico de la guerra fue devastador para el ejército Corian. Tenían superioridad numérica y tecnológica, pero estaban perdiendo la voluntad de luchar. Cada batalla les costó muy cara. Cada encuentro con humanos resultó en bajas que parecían desproporcionadas al tamaño del enemigo. El gran canciller Draven estaba siendo presionado por su propio gobierno para poner fin a la guerra. La economía de Corian estaba sufriendo porque las rutas de navegación se volvieron inseguras. Las colonias fronterizas exigían una protección que los militares no podían proporcionar. Y cada día llegaban más informes de ataques humanos. Pero Draven era demasiado orgulloso para rendirse. Ordenó que una flota masiva se reuniera y persiguiera a las fuerzas del almirante Hayes. Terminaría esta guerra con una batalla decisiva que probaría la superioridad cortiana de una vez por todas. El almirante Hayes se enteró del movimiento de la flota Corion a través de informes de inteligencia. Su personal analizó los datos y concluyó que el enemigo estaba reuniendo más de 200 barcos para una gran ofensiva. «Quieren atraparnos en un combate naval», observó el capitán Jake Morrison. «Si logran obligarnos a luchar barco contra barco, su número nos abrumará. Entonces no lucharemos barco contra barco», respondió Hayes. Estudió los mapas estelares en busca de ventajas.
Su mirada se posó en un sistema de nebulosas que la flota de Corion tendría que atravesar para llegar a territorio humano. «Vamos a tenderles una emboscada aquí», dijo Hayes, señalando la nebulosa. «La nebulosa interferirá con sus sensores. Nos esconderemos en las nubes de gas y atacaremos cuando menos lo esperen. Señor, luchar en una nebulosa es extremadamente peligroso». Amy Rollers protestó. «Podríamos perder barcos simplemente por peligros de navegación». «Es cierto», Hayes estuvo de acuerdo. «Pero los coreanos también lo saben. No esperarán que seamos lo suficientemente locos como para escondernos allí, y esa es nuestra ventaja. Hacemos cosas que ellos consideran demasiado locas como para intentarlas». La flota humana entró en la nebulosa 3 días antes de que llegaran los coreanos. Fue como volar a través de una niebla colorida. Los sensores apenas funcionaron. Las comunicaciones se interrumpieron. Los barcos tenían que navegar por instinto y cálculo cuidadoso. Hayes posicionó sus naves en 3 grupos a lo largo de la nebulosa. Cada grupo está oculto en densas nubes de gas. Luego esperaron. La flota Corion entró en la nebulosa en formación estándar, confiado en que ningún enemigo sería tan tonto como para esconderse en un entorno tan peligroso. El propio gran canciller Draven comandaba la flota desde su nave insignia, decidido a poner fin a esta guerra personalmente. El primer indicio de problemas fue cuando los sensores corgellanos detectaron señales de energía directamente frente a la flota. Las lecturas aparecían y desaparecían como si los barcos entraran y salieran de la realidad. Antes de que los coreanos pudieran reaccionar, naves humanas emergieron de las nubes de gas y abrieron fuego a quemarropa. La batalla de la nebulosa carmesí, como se la llamaría más tarde, fue un caos. Los coreanos intentaron mantener la formación, pero la nebulosa hizo que las maniobras coordinadas fueran casi imposibles. Aparecían naves humanas, disparaban y desaparecían entre las nubes. Los coreanos los atacarían, pero sus armas no alcanzarían nada más que gas. Hayes había dividido su flota en grupos de cazadores y asesinos que operaban independientemente. Cada grupo atacaría una sección de la formación coreana, causaría el mayor daño posible y se retiraría a la nebulosa antes de que pudieran llegar los refuerzos. La sargento Mia Collins estaba a bordo del barco de abordaje Fury cuando se enganchó a un buque de mando de Coron. Ella la guió. La guerra entre la humanidad y la supremacía coránica duró otros 4 meses después de la batalla de la nebulosa carmesí. En ese tiempo, la galaxia observó como una especie de 47 naves de guerra desmantelaban sistemáticamente el poder militar de un imperio con cientos de naves. Debería haber sido imposible. Según todos los libros de texto militares jamás escritos en la historia galáctica, los humanos deberían haber perdido, pero los humanos aparentemente nunca habían leído esos libros de texto. El gran canciller Draven finalmente pidió la paz cuando un equipo de ataque humano se infiltró en la capital coreana. No atacaron objetivos civiles ni edificios gubernamentales. En lugar de eso, transmitieron un mensaje desde las escaleras de la Asamblea Suprema Coreana, demostrando que podían llegar al corazón del imperio en cualquier momento que quisieran. El tratado de paz se firmó en terreno neutral. El gran canciller Draven tuvo que disculparse públicamente por la masacre en Nueva Terra. La supremacía coreana pagó enormes reparaciones a los sobrevivientes, y lo más importante, a las naves coreanas se les prohibió permanentemente ingresar al espacio humano. El almirante Hayes representó a la humanidad en la ceremonia de la firma. Se paró frente a Draven y los 2 líderes se miraron con comprensión mutua. Ambos habían aprendido algo de esta guerra. «Nos sorprendiste», admitió Draven en voz baja. «Lejos de las cámaras y los diplomáticos, no pensé que su especie fuera capaz de una guerra tan sostenida. Y no pensé que el tuyo sería tan fácil de asustar», respondió Hayes. «Pero ambos aprendimos lecciones importantes. Espero que no tengamos que volver a enseñarlas». La guerra había terminado y la humanidad había ganado. Las naves regresaron a la órbita terrestre para celebrar en cada ciudad.
La sargento Mia Collins y otros héroes fueron recibidos con desfiles. Las colonias comenzaron a reconstruir Nueva Terra, y esta vez sería una fortaleza que ningún enemigo podría tomar fácilmente. Pero la victoria tuvo un precio inesperado. Las demás especies de la galaxia habían observado la guerra con mucha atención. Habían visto lo que los humanos podían hacer cuando se les provocaba, y estaban aterrorizados. Los acuerdos comerciales que habían tardado años en negociar se cancelaron discretamente. Los comerciantes alienígenas dejaron de visitar las colonias humanas. Las comunicaciones diplomáticas se volvieron formales y frías, desprovistas de cualquier calidez o amistad. Cuando las naves humanas entraban en el espacio extraterrestre, estaban rodeadas de nerviosas fuerzas de seguridad que las vigilaban constantemente. La doctora Ellen Cross había pasado los años de la guerra trabajando como enlace cultural, intentando ayudar a que humanos y alienígenas se entendieran. Era una científica de unos 50 años, de cabello canoso y mirada amable, que había presenciado demasiados conflictos. Había dedicado su vida a la creencia de que las diferentes especies podían aprender a convivir pacíficamente. Ahora se encontraba ante el Consejo Galáctico, con la esperanza de reparar el daño que la guerra había causado a las relaciones humanas. Honorables embajadores, comenzó Ellen, vengo ante ustedes para hablar sobre la humanidad. Sé que nos temen después de la guerra. Sé que nos ven como violentos e impredecibles. Pero quiero que entiendan algo importante. No somos monstruos. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la cultura humana. Galerías de arte, orquestas sinfónicas, niños jugando en parques, familias compartiendo comidas. Sí, somos capaces de una gran violencia, continuó Ellen. Lo demostramos en la guerra. Pero también somos capaces de una gran compasión. Creamos arte y música hermosos. Escribimos poesía y literatura. Amamos a nuestras familias. Ayudamos a los desconocidos. Somos seres complejos como todos ustedes. Los embajadores escucharon cortésmente, pero Ellen pudo ver duda en sus ojos. Habían visto a los humanos luchar con una ferocidad que conmocionó a la galaxia. Las palabras sobre arte y compasión parecían huecas comparadas con esas imágenes de guerra. El embajador Krell habló con suavidad. Doctor Cross, nadie duda de que los humanos pueden ser amables. Hemos visto evidencia de su compasión, pero también hemos visto lo que hacen cuando están enojados, y eso es lo que recordaremos. ¿No hay nada que podamos hacer para demostrar que deseamos la paz?, preguntó Ellen. Tiempo, respondió Krell. Denos tiempo para olvidar las imágenes de la guerra. Denos tiempo para ver a los humanos siendo vecinos pacíficos, pero comprendan que la confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse. Ellen regresó a la Tierra, decepcionada, pero no sorprendida. Sabía que ganar la guerra no le ganaría automáticamente la amistad de la galaxia. El miedo era una emoción poderosa, y los humanos se habían hecho temer. En la Tierra, el gobierno estaba dividido sobre cómo responder a la indiferencia de la galaxia. El presidente Daniel Chow convocó una reunión de sus asesores para discutir el futuro de la humanidad en la comunidad galáctica. Tenemos dos opciones, dijo el general Martínez, quien había coordinado la producción militar de la Tierra durante la guerra. Podemos abrazar nuestra reputación de guerreros. Que la galaxia nos tema. El miedo nos mantiene a salvo. Ninguna especie se atreverá a atacarnos si sabe de lo que somos capaces. O podemos demostrar que somos pacíficos, replicó el embajador Collins, quien estaba trabajando en las relaciones diplomáticas. Podemos pasar las próximas décadas siendo buenos vecinos, ayudando a los demás, demostrando que no somos los monstruos que ellos creen que somos. El presidente Chow escuchó ambos argumentos. Era un hombre reflexivo de unos 60 años que había guiado a la Tierra a través de la guerra más difícil de la historia de la humanidad. Quería paz, pero también quería seguridad. ¿Podemos hacer ambas cosas?, Chow preguntó. ¿Podemos estar preparados para la guerra mientras trabajamos por la paz? Eso podría hacernos parecer hipócritas,
advirtió Collins. Construir armas mientras decimos que queremos la paz, o podría hacernos parecer inteligentes, replicó el general Martínez. La galaxia respeta la fuerza. Si nos debilitamos, alguien más intentará eventualmente lo que intentaron los corteanos. El debate continuó durante semanas en las cámaras de gobierno, en los medios de comunicación y en los hogares de todo el espacio humano. ¿Quiénes iban a ser los humanos? Guerreros que abrazaron su temible reputación o pacificadores que intentaron cambiar la percepción que la galaxia tenía de ellos mientras la Tierra debatía su futuro. La vida continuó en la frontera del espacio humano. El teniente Ryan Foster sirvió en el buque Patrulla Defender, estacionado en un sector tranquilo lejos de los centros de poder. Tenía 26 años, cabello castaño claro y una sonrisa fácil que hacía que la gente lo quisiera de inmediato. Ryan se había unido al ejército durante la guerra, pero nunca había visto combate. La lucha terminó antes de que su barco fuera desplegado. Una parte de él se sintió aliviada. Una parte de él se sentía culpable porque otros habían luchado mientras él se mantenía a salvo. Ahora pasaba sus días en patrullas rutinarias, revisando barcos, monitoreando comunicaciones y tratando de no aburrirse. El espacio era vasto y prácticamente vacío. Rara vez ocurrían cosas emocionantes hasta el día en que su oficial de comunicaciones captó una señal de socorro. «Señor, estoy recibiendo una transmisión de emergencia», informó Insonkari Davis, una joven recién salida de la academia. «Proviene de una colonia de vacunas que se encuentra a unas 4 horas de distancia». Ryan sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuál es la naturaleza de los piratas de emergencia? Señor, la colonia está bajo ataque. Están pidiendo ayuda. Ryan revisó inmediatamente sus órdenes. Fueron claros y directos. Después de la guerra, la Tierra quería evitar cualquier situación que pudiera causar conflictos con especies extraterrestres. Se ordenó a las naves humanas evitar el contacto con extraterrestres a menos que fuera absolutamente necesario. Señor, ¿qué debemos hacer? Cari preguntó. Ryan escuchó la señal de socorro. Podía oír pánico y miedo en las voces de la vacuna. Estaban pidiendo ayuda, rogando a cualquiera que pudiera oírlos que respondiera. Pero nadie respondía. La colonia estaba en una zona remota. Para cuando llegaran las autoridades competentes, sería demasiado tarde. Ryan tomó su decisión en unos 3 segundos. Probablemente fue una decisión equivocada desde el punto de vista político. Probablemente le traería problemas con sus superiores, pero fue la decisión correcta desde un punto de vista humano. Pongamos rumbo a la colonia, ordenó Ryan. Máxima velocidad, puestos de batalla, su tripulación lo miró fijamente. Señor, nuestras órdenes dicen específicamente que hay que evitarlo. Sé lo que dicen nuestras órdenes, interrumpió Ryan. Pero esas son personas que piden ayuda. Personas reales que van a morir si alguien no les ayuda. Nos vamos. Esto es una orden. El defensor abandonó el viaje más rápido que la luz sobre la colonia vaxiana. 20 minutos después, Ryan pudo ver la situación inmediatamente. 3 barcos piratas estaban en órbita, bombardeando el asentamiento de abajo. Eran barcos viejos, mal mantenidos, pero suficientemente armados para destruir una colonia indefensa. Los piratas detectaron la llegada del defensor e inmediatamente cambiaron de objetivo. Habían oído historias sobre barcos humanos durante la guerra. Los piratas eran generalmente cobardes que atacaban objetivos débiles. No estaban ansiosos por luchar contra una especie conocida por sus abordajes y ataques kamikaze, pero tampoco querían huir de una sola nave pequeña. 3 contra 1 parecía una buena probabilidad. Ryan no les dio tiempo para coordinar su ataque. Apunta al barco más grande. Todas las armas disparan. El defensor era un buque patrullero, no un buque de guerra. Fue diseñado para mostrar la bandera e inspeccionar la carga, no para el combate serio. Pero seguía siendo un barco humano construido con las lecciones aprendidas de la guerra.
y estaba tripulado por humanos que habían estudiado las tácticas que derrotaron a los corteanos. Ryan aprovechó el pequeño tamaño y la velocidad del defensor. El barco se movía rápidamente entre las naves piratas más grandes, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para ser un objetivo efectivo. Cuando los piratas intentaron acorralarlo con fuego cruzado, Ryan voló directamente hacia uno de ellos, lo que los obligó a dejar de disparar o correr el riesgo de golpearse entre sí. Apunta a sus armas y motores. Ryan gritó: «Quiero que los desactiven, no que los destruyan». Las armas del defensor no eran potentes, pero eran precisas. Ryan apuntó a los puntos débiles, disparando a los sistemas expuestos y a las uniones vulnerables. Un barco pirata perdió la potencia de sus armas. Otro sufrió daños en los motores y comenzó a derrapar. El tercer barco pirata decidió que ya había visto suficiente. Saltó a una velocidad superior a la de la luz y huyó, abandonando a sus compañeros. Ryan lo dejó pasar. Él tenía algo más importante que tú.